En esta lección, queremos resolver la ecuación 2 coseno teta es igual a la raíz cuadrada 2, y la ecuación 2 coseno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 3, en el intervalo de 0 a 2pi. Queremos resolver estas dos ecuaciones sin usar su calculadora, por lo que las resolveremos usando el círculo unitario y los triángulos de referencia. Entonces, para nuestra primera ecuación, 2 coseno teta es igual a la raíz cuadrada 2. Comenzaremos resolviendo coseno teta, dividiendo ambos lados por 2. Entonces tenemos la ecuación coseno teta, igual a raíz cuadrada 2 dividida por 2. Lo que significa que estamos buscando los ángulos teta, en el intervalo dado, que tienen un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Comencemos por determinar en qué cuadrantes, la función coseno sería positiva. Como coseno teta es igual a x dividido por r, en el plano de coordenadas, la función coseno es positiva, donde x es positiva. Y dado que x es positivo en el primer cuadrante, donde ambas coordenadas son positivas, y en el cuarto cuadrante, donde x es positivo y es negativo, estamos buscando dos ángulos que terminen en estos cuadrantes, durante el intervalo dado. También recuerde que si tenemos un triángulo rectángulo, el coseno teta es igual a la razón del lado adyacente, a la hipotenusa. Ahora, antes de mirar el círculo unitario, echemos un vistazo al valor de la función raíz cuadrada 2 dividida por 2. Deberíamos poder reconocer que se puede expresar de una forma diferente, es decir, si tomamos la raíz cuadrada 2 dividida por 2, y racionalizamos el numerador, multiplicando por la raíz cuadrada de 2, sobre la raíz cuadrada de 2, podemos escribir esto como 2 dividido por 2 raíz cuadrada 2. Que se simplifica a 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces también podríamos decir, coseno teta es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Ahora veamos el círculo unitario. Recuerde que en el círculo unitario, coseno teta es igual a x, por lo que estamos buscando una coordenada x de raíz cuadrada 2 dividida por 2, o una dividida por raíz cuadrada 2, en el primer y cuarto cuadrantes. Observe cómo tenemos una raíz cuadrada de coordenadas x2 dividida por 2 aquí, en el primer cuadrante, así como aquí, en el cuarto cuadrante. Lo que significa que el coseno pi sobre 4, y el coseno 7pi sobre 4, es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, y estos dos ángulos están en el intervalo dado. Estas son nuestras dos soluciones. Entonces teta es igual a pi sobre 4 radianes, y teta es igual a 7pi sobre 4 radianes. Ahora también resolvamos esta ecuación usando triángulos de referencia. Siempre que tengamos un valor de función trigonométrica que involucre 1, 2, raíz cuadrada 2 o raíz cuadrada 3, esto debería recordarnos nuestros triángulos de referencia, más específicamente, el triángulo de referencia 30-60-90 y el triángulo de referencia 45-45-90. Recuerde que nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación coseno teta es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, o 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Observe si nos enfocamos en el ángulo de 45 grados, o el ángulo que mide pi sobre 4 radianes. Coseno pi sobre 4, es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, o 1 dividido por la raíz cuadrada 2, que sabemos que también es igual a raíz cuadrada 2 dividida por 2. Esto nos dice que si dibujamos un ángulo de referencia de 45 grados, o pi sobre 4 radianes, en el primer y cuarto cuadrantes, donde el coseno es positivo, también podemos determinar nuestras soluciones. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia de 45 grados, en el primer cuadrante. También pi sobre 4 radianes. Y también en el cuarto cuadrante. Dibujemos también nuestros triángulos de referencia y etiquetemos los lados. Etiquetaríamos las piernas como 1, y la hipotenusa como raíz cuadrada 2. Pero en el cuarto cuadrante donde y es negativo, lo etiquetaríamos como negativo. Observe que en ambos casos, usando estos triángulos de referencia, el valor de la función coseno sería 1 dividido por la raíz cuadrada 2, o la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Entonces, en el primer cuadrante tenemos una solución de pi sobre 4 radianes, en el intervalo dado. Y nuestra segunda solución sería este ángulo aquí, que sería 2 pi radianes, menos pi sobre 4 radianes, que es 7 pi sobre 4 radianes.
Por supuesto, también podríamos decir 45 grados y 315 grados. Echemos un vistazo a nuestra segunda ecuación. Nuevamente, el primer paso será dividir ambos lados entre 2, así que si dividimos ambos lados entre 2, tenemos la ecuación coseno teta, es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Para el siguiente paso, determinemos dónde la función coseno es negativa, el coseno es negativo o x es negativo, que está en el segundo cuadrante, donde x es negativo y es positivo, y también en el tercer cuadrante, donde ambas coordenadas son negativas. Entonces, para resolver esto usando un círculo unitario, buscaríamos una coordenada x de raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, en el segundo y tercer cuadrantes. Note que estaría aquí a 5 pi sobre 6 radianes, así como aquí, a 7 pi sobre 6 radianes. Lo que significa coseno 5 pi sobre 6, y coseno 7 pi sobre 6 es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, que serían nuestras dos soluciones. Y ahora resolvamos esto usando triángulos de referencia. Cuando hacemos esto, ignoraremos el signo temporalmente, para encontrar nuestro ángulo de referencia, y luego dibujaremos ese ángulo de referencia en el segundo y tercer cuadrantes. Volviendo a los triángulos de referencia, si nos enfocamos en este ángulo aquí, pi sobre 6 radianes o 30 grados, observe coseno pi sobre 6 es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, o raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Pero como estamos tratando de encontrar dónde el coseno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, tendremos que dibujar un ángulo de referencia de 30 grados, o un ángulo de referencia de pi sobre 6 radianes, en el segundo y tercer cuadrantes, así que hagámoslo. Entonces en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia podría verse más o menos así, donde nuevamente es pi sobre 6 radianes, o 30 grados. Y en el tercer cuadrante aquí, de nuevo, pi sobre 6 o 30 grados. Dibujemos nuestros triángulos de referencia, para etiquetar las patas cortas 1, la hipotenusa 2 y la pata más larga, la raíz cuadrada 3, pero en el segundo y tercer cuadrantes x es negativo, por lo que esto sería una raíz cuadrada negativa 3, y en el cuarto cuadrante, y es negativo, por lo que sería negativo. Observe en ambos triángulos, el valor de la función coseno es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Entonces, una solución sería este ángulo aquí, que serían pi radianes menos pi sobre 6 radianes. Y, por supuesto, esto es lo mismo que 6 pi sobre 6, lo que nos da 5 pi sobre 6 radianes. Y nuestra segunda solución es este ángulo aquí, que mide en pi radianes, o pi sobre 1, más pi sobre 6 radianes, así que nuevamente esto es 6 pi sobre 6. Lo que nos da 7 pi sobre 6 radianes. Observe que estas son las mismas soluciones que encontramos en el círculo unitario. Entonces resolvimos estas dos ecuaciones dos veces. Creo que es útil poder entender cómo resolver este tipo de ecuaciones, tanto con un círculo unitario como con triángulos de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.